¿Les parece si iniciamos con esta? Ya sería la quinta sesión, me parece, de administración educativa. La quinta sesión de administración educativa con el tema de em, la administración educativa como disciplina científica, ¿no? Y entonces, pues vamos a trabajar sobre la lectura, que es precisamente la administración como disciplina científica. Habla precisamente en este sentido de la administración como tal, ¿no? Habla de la administración como tal, pero pero nosotros podemos entonces vincular a esta administración en este sentido de la administración educativa. ¿Sale? Entonces, no sé si les gustaría participar de una buena vez. ¿Alguien que quiera comentar algo con respecto al tema, a la lectura? ¿No? Adelante, Avi, te escuchamos. Ok, am, bueno, nos hablaba la lectura primero pues de lo que es la administración. Em, y pues sabemos que pues son, mm, pues es una metodología para guiar eh, o pues de cierta forma cumplir objetivos Ujú, o pues obtener resultados de pues de una actividad. Em, También pues nos ayuda en cierta forma a planear, a dirigirnos pues metas basándonos en las necesidades que un grupo de personas tiene, y pues satisfacerlas pues con los recursos que contamos. Ahora pues nos decía la administración como ciencia. Entonces pues lo que caracteriza a una ciencia es pues que eh, debe tener una estructura en base a conocimientos relacionados pues con hechos reales, ujú, objetos o fenómenos. ujú, Entonces, pues la administración es una ciencia porque conlleva lo que es pues conocimientos y pues tiene aplicaciones reales. Entonces, pues bueno, también mencionaba que la administración como arte o técnica. ujú. Entonces, pues no es como considerado un arte porque pues eh, debe tener, digamos, un, pues un producto, ¿no? Mencionaba la estética, Ujú, o sea que es algo, digamos, plástico, ¿no? ujú, Eh, entonces, pues bueno, yo supuse, o no sé si esté correcto, pero yo en mi vaguez de mi ajá, cabecita dije, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Eh, ajá, la administración pues tiene a lo mejor algunos puntos pues relacionados con el arte que pues es, pues que tienen una finalidad, ujú, o sea, tienen una finalidad, digamos, pues de expresión. ujú, O entonces, bueno, yo supuse que con el recurso que cuenta pues una organización, pues es con la finalidad pues de mejorar algo estético, no sé, de la institución o algo así. ok, Entonces, pues no sé si esté correcto. Entonces, pues sí, sería, pues la administración sí es una disciplina eh, científica, pues, pues básicamente porque pues requiere de varias otras ciencias que la apoyan ujú, para, pues para que sea
una ciencia en realidad, como se podría decir las matemáticas, la economía, Ujú. eh, y mm, pues es también una técnica, ¿no? Porque pues requiere de varios métodos Ujú. para llevarse a cabo Ok, em, a la práctica y pues creo que nada más. ok, ok. Muchas gracias, Avi. Sí, en ese sentido de la ciencia y del arte, pues sí tienes razón, ¿no? Porque es cierto que el arte, en esta lectura específica, como que se desvirtúa un poquito lo que es arte, ¿no? Un poquito lo que es arte. Pero nosotros hemos visto en otros espacios, en otros, digamos, em, en otros momentos o en otras lecturas, ¿no? Hemos visto cómo para que algo se vuelva arte necesita mucha práctica, ¿no es cierto? Necesita mucha práctica y por eso nosotros hemos argumentado en otros espacios, por ejemplo, en otros libros, ¿no? En el caso del arte de amar, es algo que no es, digamos, tan fácil de hacer, sino que se necesita mucha práctica, se necesita muchas horas, es decir, se necesita dedicación. Y entonces, en ese caso, nosotros quizás sí tendríamos que ver a la administración educativa, sí, como una ciencia, en este sentido que tú comentas de que tiene otras ciencias que le aportan, que le ayudan, ¿no? Pero también como un arte. Hay que hacer de la administración educativa un arte, ¿no? En el sentido, sobre todo, más, más enfocado a lo educativo. Adelante, Gise. Bueno, no sé de qué estén hablando. Bueno, sí, más o menos me doy idea. Ok. Pero, o que haya mencionado con anterioridad, pero es como lo de es incluso como lo he visto desde el punto de la pedagogía. Es una ciencia, un arte, ¿no? Ajá, Como el arte, no, no tú no sabes nada fuera, ¿no? No, sino de compartir el ajá, conocimiento que tenemos para que demás, pues, digamos, interioricen ese sentimiento y saquen sus propias ideas, sus propias conclusiones, ¿no? ujú, Y modifiquen esas conductas y así, ¿no? ujú, Entonces, habla que como se pues, tiene que saber todo por la ciencia, eh, como que es un autodidacto, cabo una secuencia, y bueno, todo ese es de la base científica, la base teórica, todo de todo este proceso. Sin embargo, nosotros como docentes, pues vamos a tener que elegir, vamos a tener que también esta parte como nacional, un cierto talento o unas habilidades que ya son parte de nosotros, de realizar, poder compartir, como lo hemos mencionado, estos saben, pues, maestros, aunque tengan el conocimiento de un doctor tenga todo el conocimiento para poder enseñar, pero si no, pues si no sabe, digamos, ese tipo de arte, este, pues no va a lograr o transmitir ese conocimiento. Entonces, pues, la administración ya desde verla desde esta parte, ¿no? Como dice, administración y administrar es diferente, porque ujú, administrar requiere
de ciertas habilidades o de cierto talento. Y la administración es, digamos, todo este conjunto de ciencias, de métodos, de técnicas para que el administrador pues pueda llevar a cabo esa administración. Ujú. Entonces, pues hay que ver la administración desde este punto, como un arte para poder administrar y la administración, pues con todos estos métodos o técnicas para poderla llevar a cabo. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Sí, efectivamente, bueno, aunque al principio como que se nos cortaba un poquito lo que nos comentabas, pero recuperé algunas cosas en el sentido de que precisamente se puede tener el conocimiento, pero no se sabe cómo aplicarlo, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, en el sentido de los profesores, ¿no? Aún en la universidad, muchos de nosotros los profesores no sabemos cómo compartir el conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, em, tenemos el conocimiento, tenemos el saber, pero esta parte de administrar ese conocimiento en este sentido educativo y poder bajarlo a em, o poder comunicarlo o aterrizarlo implica precisamente un esfuerzo mayor, ¿no? Unas habilidades, ya bien lo comentabas, ¿no? Es decir, ese proceso de poder vincular el aprendizaje o el conocimiento que nosotros compartimos con el aprendizaje que los sujetos o los compañeros o compañeras van a estar aprendiendo, ¿no? No es lo mismo estas habilidades técnicas, ¿no? Que estas habilidades más socioemocionales o estas habilidades más cognitivas o, digamos, didácticas que debemos de manejar en este sentido del arte de la educación, ¿no? Por eso es que, como bien lo comentaban, es cierto que en esta lectura, que es más de corte administrativo, ¿no? No de, es decir, más de corte empresarial, se dice o se trata de poner a la administración como una ciencia, demostrar que es una ciencia con respecto a algo que se puede comprobar, ¿no? Es decir, con respecto a que tiene otras ciencias que le apoyan, se apoya sobre la realidad, ¿no? Y entonces desvirtúa un poquito el arte, es decir, no es tanto como arte, porque el arte tiene que ver con algo más estético, el arte tiene que ver con algo más detallado, ¿no? Y en el caso de nosotros lo vemos de manera diferente, ¿no? Es decir, la educación desde el punto de vista de nosotros tiene que ser un arte, ¿no? Es cierto que se complementa con la ciencia y que en algunos momentos vamos a estar utilizando otras, eh, otras ciencias para complementar a la pedagogía, pero la pedagogía en sí debe de ser un arte. Es decir, buscar la manera de que sea divertido aprender para los otros, ¿no? Y en ese sentido, si lo comparamos con un arte, por ejemplo, el arte de la danza, es divertido, ¿no es cierto? Nosotros, aunque no nos guste el baile, pero vemos a tanta gente bailando y vemos a alguien que está mostrando los pasos y nos integramos. Y además es tan importante porque una vez integrados, nosotros eventualmente en un ensayo o en dos ensayos estamos haciendo los mismos pasos que los compañeros en turno. Adelante, Gise. No sé, ya acabó mi manita, lo pongo y no se borra, no se. Ah, no se queda, bueno, se queda ahí. Bueno, no te preocupes, pensé que em, querías comentar algo. Y creo que, bueno, no sé dónde te encuentres ahora, pero creo que sí tenemos problemas con tu audio. Te escuchas un poco cortadita.
pero bueno, intentamos seguirte, ¿sale? Bien, no sé si hay alguien más que quiera comentar sobre la lectura y si no, comenzamos de una vez con la lectura. Recuerden que las participaciones son muy importantes, ya sea en el chat o ya sea pues abriendo el micrófono o levantando la manita. ¿Sale? Bueno, adelante, Joana, te escuchamos. Bueno, pues de acuerdo a la lectura, como comentó mi compañera Abby, Ujú, efectivamente, y ya igual usted comentó, y también mi compañera Gise, habla acerca de la administración y relaciona tanto lo científico con lo artístico, que son las artes, ujú, pero bueno, desde mi punto de vista, creo que es indispensable el arte dentro de la administración, ajá, porque como ya lo mencionaron, por ejemplo, en lo académico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje se supone que es un arte porque amamos lo que hacemos y el claro. arte es una forma de expresarnos o comunicar algo que a ti te gusta o algo que no puedes de otra manera, pero aplicas otras, ya sea como artes o pues, artísticamente puede ser el baile o cantar o de Ujú, diferente manera, ujú. pero es algo que te gusta y de esa manera haces que el otro preste su atención hacia tu clase y hace lo que vas a decir. Entonces, por eso considero que van como de la mano, tanto administrativamente. Ay, no, me fui. Cambiar, internet, cambiar, cambiar, cambiar. Cambiar. Ya sea de cualquier empresa o administración que se vaya a llevar a cabo de los procesos del paso para pues que lleguen a un objetivo. Entonces, por ejemplo, hablando en lo administrativo o también puede ser en la escuela o por ejemplo, en lo empresarial, por ejemplo, una empresa busca una persona cuando contrata a alguien, también les hacen una evaluación que Ujú, sea de las capacidades y habilidades para contratar al otro. ujú, Tiene que cumplir con los conocimientos y tiene que cumplir con algo artístico, es decir, buscan una persona que sea creativa y no solamente en que pinte y tenga pues, por ejemplo, muchas ideas originales que otros no tengan, sino que buscan una persona creativa para que pueda solucionar la resolución de problemas con lo que tenga. Y en esto tiene que aplicar su originalidad para que pueda crear una estrategia que sea la más eficiente en tanto en lo científico como en lo atractivo. Y por eso es que se refiere al arte como algo estético, algo bonito. Y normalmente si nos damos cuenta, de en la gestión, en las redes sociales, en todo, hasta en lo académico, la mayoría busca lo que es atractivo o llamativo. Entonces, por eso considero que para una clase como un pedagogo necesita del arte dentro de su persona y también en el proceso de cómo enseña. Y pues sí, para concluir, en el texto, la idea central es que nos da a entender que la administración es una ciencia ujú. porque tiene las especificaciones que necesita, eh, como lo menciona ahí, que es una lista inmensa de cosas, que Claro. es la teoría, los conocimientos, la eficiencia de que funcione, las investigaciones, y también admite que lleva parte del administrador, que el administrador es la acción, y es decir, cuando aplica el arte. Ok. Ok, muchas gracias, Ay, Joana. Gise, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, igual de la lectura, nos habla de que pues, y las características de la administración para verla como una ciencia. Y creo que incluso desde la otra, desde las otras lecturas anteriores, Ujú, habíamos estado hablando de la administración educativa como una ciencia. ujú, Eh,
creo que pues digamos que la administración como tal, así en el ámbito empresarial o en cualquier otro ámbito, pues va a tener, como lo mencionaba en el paradigma de Thomas Kuhn, Ajá. algo así, pues va a tener una cierta problemática que resolver en sí, Ujú. como es el buen manejo tal vez de los recursos que se tienen para alcanzar ciertas metas. Entonces, pues se tiene que, digamos, es un tipo de problemática. También va a tener pues, fundamentos epistemológicos, supuestos teóricos. También va a tener son prescripciones metodológicas Ujú. y lecciones de aplicación. Entonces, que ver pues, la administración que es también con lo que nos brinda para poder emplear lo que la administración, no solo en el ámbito empresarial, sino Ujú. que también en cualquiera de los ámbitos que se requiere, prácticamente en la mayoría de las demás, pues ciencia, las demás, los ámbitos como el educativo, el empresarial, pues requiere cierta administración. Entonces, la administración nos va a brindar tanto algo metodológico, algo nos va a brindar aportaciones que nos van a llevar a cabo una buena administración, un buen uso de los recursos, de todo lo que, con todo lo que se cuenta para poder llegar a un fin que se establece, un fin deseado. Entonces, la administración en sí es una ciencia, sí, pero también es un arte, y pues nos va a eso, a resolver problemas, todo lo que cuenta pues una ciencia. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Justamente ahorita vamos a retomar las cosas que dijo su compañera Joana y también su compañera Gise. Le vamos a dar la oportunidad a su compañera Janet. Bueno, su compañera Bere. Adelante, compañera Bere. Sí, bueno, no tiene mucho que entré, entonces no escuché las participaciones primeras, pero pues Joana me ganó la palabra. Igual pienso que tanto como en pedagogía o en la administración, que es el tema que estamos tocando ahorita, sí necesita un toque de arte para que pues llame la atención de los demás. En la lectura mencionaba que dentro de la administración es necesario el desarrollo de técnicas. A la hora de desarrollar las técnicas, debemos tener en cuenta lo que es el arte para que la técnica sea atractiva, eh, tanto como para nosotros, para los alumnos y para los integrantes del entorno escolar. Y hablando de la administración como una ciencia, pues sí nos, nos nos podemos centrar en que la administración se vale de los conocimientos científicos y reales. Y por eso es una ciencia, ya que la ciencia pues se basa en todos los hechos, objetos o fenómenos que son reales y que pueden ser comprobados. Ok, ok. Muchas gracias, Bere. Bien, pues creo que entonces en ese sentido la lectura nos ha causado como esa... eh, es decir, no, nos topamos con algo en lo que, digamos, la mayoría de nosotros está de acuerdo en el sentido de reconocer que precisamente la administración sí es una ciencia porque se basa en fenómenos reales, ¿no? Pero en este sentido de vincularlo con la educación, necesitamos entonces hacerlo como arte.
Ya decía su compañera Joana, es que en este sentido, la administración, o en este sentido, nosotros que estamos estudiando pedagogía, amamos lo que hacemos, ¿no? Y si nosotros amamos lo que hacemos en este sentido del arte, ¿no? Si le pongo mucho empeño, si le pongo muchas técnicas, si le pongo mucha dedicación, muchas estrategias, y me divierto haciendo esto, el otro va a prestar atención y además se va a divertir, ¿no? Y a eso sumado de que está aprendiendo. Fíjense como un ejemplo muy, muy clásico o muy recurrente en este sentido del ámbito administrativo educativo dentro de una institución escolar. Por ejemplo, en preescolar, ¿no? En preescolar, la profesora o el profesor que está en preescolar, lo que hacen es, como decía su compañera Gise, esta planeación didáctica, ¿no? Este cúmulo de secuencias didácticas dentro de la planeación, ¿no? Y le ponen arte, ¿no es cierto? Es decir, em, los mismos profesores juegan, ¿no? Los mismos profesores cantan, los mismos profesores tocan la guitarra, es decir, o tocan algún instrumento y en ese sentido están intentando hacer educación desde el punto de vista del arte. No entendiendo el arte como esa parte que se hace precisamente en el sentido tácito del arte, ¿no? Es que el arte es bailar, el arte es danzar, el arte es poder cantar, el arte es poder dibujar. Ya lo decía Joana en ese sentido cuando decía que las empresas también contratan a sus colaboradores, digamos, con ciertos estándares, ¿no? Por ejemplo, debe de cumplir con ciertos conocimientos. Decía también su compañera Gise, ¿no? Debe de tener supuestos teóricos, epistemológicos, habilidades tecnológicas. Es decir, vinculamos esas dos partes y es lo que quiere una empresa, ¿no? Pero además, su compañera Joana, ella bien desmembraba la lectura y ella decía, es que además se contrata a las personas por las ideas y porque van a crear estas estrategias efectivas, pero además tienen que ser atractivas. Y en ese sentido, esta intención de arte que le ponen a sus, digamos, a estos, esta contratación de estos empleados, ¿no? Es decir, si dentro de, am, si dentro de las mismas empresas empiezan a contratar no solamente gente con habilidades técnicas, sino además gentes con habilidades artísticas, no en ese sentido de que se ponga a cantar en la empresa, ¿no? O de que se ponga a dibujar o de que se ponga a hacer una obra de teatro, sino en el sentido de que le ponga pasión a lo que hace y en ese sentido, pues obviamente que la empresa va a tener más rentabilidad, ¿no es cierto? Es decir, si yo contrato a alguien, alguna persona, para que editara mis videos, ¿no? Para que haga edición de videos, yo tendría precisamente que dejarle esa libertad para que él haga la edición como él quiere, ¿no es cierto? Es decir, él tiene la capacidad o yo buscaría a alguien que tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones y que no esté yo ahí atrás de él para decirle cómo tiene que hacer el trabajo que él de por sí hace, ¿no? En ese sentido, se busca ahora a estas personas dentro de las empresas que puedan ser independientes con respecto a algunas tomas de decisiones que se tengan que hacer en la empresa. Y esto me va a ser más rentable. Ahora, en ese sentido, transportándolo a
a la educación, ¿no? Los profesores y las profesoras tendrían que ser dejadas libres, ¿no? En este sentido, de buscar las mejores estrategias, la mejor forma artística de aplicar los conocimientos o de que los conocimientos realmente queden significativos. Es decir, a lo mejor alguna de nosotras está estudiando algún instrumento o está estudiando solfeo o está estudiando pintura o está estudiando danza o baile, etc. Es una actividad artística que quizás en algún momento dentro de nuestra cotidianidad la podamos implementar, ¿no? Pero en este sentido quizás nosotros no tenemos ninguna capacidad artística, es decir, bueno, no capacidad, sino ningún aprendizaje artístico, no dominamos, digamos, el dibujo, no dominamos, no sé, algo, ¿no? No lo dominamos, no tenemos ese conocimiento. Sin embargo, eso no implica que yo no haga de forma artística mis clases, ¿no? Es decir, que ponga estrategias, que ponga metodologías, que incluya esa pasión en hacer lo que hago porque me gusta, ¿no? Porque amo lo que hago. Y en ese sentido, obviamente, mi estudiante, mi alumno, mi alumna, va a estar siempre atraído por lo que digo. Me parece que Gise nos comentaba en estas pláticas, precisamente, me parece que en esta materia, y si no fue en la de planeación, de este profesor que me parece que en primaria o en secundaria les causó una gran impresión, ¿no? Que se llevaban muy bien con ese profesor y seguramente que aprendieron un montón, ¿no? Bueno, que los pensaron que habían copiado, ¿no? O que todos habían sacado buena calificación y entonces no les creyeron que creían, que sabían, pues, y entonces eso es frustrante, pues, pero lo importante es precisamente esta calidad o esta calidez con la que se trabaja dentro de las clases, ¿no? Y aquí, haciendo un paréntesis, les recomiendo ver una película, se llama Con ganas de triunfar, me parece. Es una película de los 80, ¿no? Está muy buena la película, se las recomiendo para que, bueno, la puedan ver, ¿no? Ojalá y la puedan descargar. Adelante, Itzel. Bueno, pues ya considerando todas los comentarios que han hecho mis compañeras y usted, pues realmente, bueno, tocando el tema de la administración, se considera o está ese debate, ese comentario que se puede considerar ciencia y arte, al igual que pues ciencia por la estructura o por el que tiene que llevar para alcanzar ciertos objetivos. Y se dice que es arte por el hecho de que al tener pues esa técnica es en cuestión de expresarse, ¿no? En cuestión de saber o de cómo llevarlo a cabo. Es cierto, bueno, para poder expresar algo, pues se considera pues el arte, ¿no? Sabemos que el arte es aquello que nosotros mediante algo queremos expresar, ¿no? En cuestión de sentimientos o lo que queramos dar a conocer. Entonces, es importante que también nosotros pues nos implementemos en cuestión de que quieramos eh, pues ser parte de eso, ¿no? Es como dicen, si te gusta, lo vas a hacer en cuestión de disfrutarlo, porque si también no lo disfrutamos, pues también no está el chiste o cómo saberlo, pues enseñar. Entonces yo creo que de ahí va todo de la mano. Ok, muchas gracias, Itzel. Muchas gracias.
Sí, en ese sentido, creo que nos queda muy claro que debemos de vincular la administración con bueno, la administración en el sentido cuadrado, ¿no? De estas técnicas, de estos principios, de estos métodos que nos sirven específicamente para, pues, para guiarnos o para dirigir o para tomar decisiones con respecto a, ya sea materiales, digamos, para materias primas, para control financiero, para recursos humanos, para la dirección específica de una empresa o en el caso muy particular de nosotros, para también para dirigir o tomar decisiones con respecto a nuestros recursos financieros, a nuestros recursos de tiempo, a nuestros recursos, digamos, de materias primas, ¿no? Es decir, es cierto que la administración como tal es eso, ¿no? Para que podamos sacar el mayor, los mayores recursos o los mayores beneficios o la mayor rentabilidad con respecto a esos recursos posibles, ¿no? Que seamos eficientes y seamos eficaces en este sentido, ¿no? Y que es cierto que nosotros como educadores tenemos que usar a la administración como parte fundamental de nuestra vida en la praxis educativas. Es decir, gracias a que tenemos conceptualizaciones de la administración, ¿no? Como tal, podemos planear, ¿no? Es decir, dentro de esta administración y dentro de esta planeación que estamos haciendo con respecto a, podríamos decirlo de esta manera, la dosis educativa que nos va a tocar en ciertos periodos de tiempo, es decir, compartir en ciertos periodos de tiempo, y que gracias a esa planeación y a ese espacio educativo, yo puedo fijar en ese espacio educativo una meta, ¿no? Un punto de partida de dónde estoy con respecto a la planeación, ¿no? Y un punto al que quiero llegar, ¿no? El punto ideal al que quiero llegar con respecto al conocimiento, ¿no? Y en ese sentido es la meta a la que quiero llegar en ese aspecto. Y para eso también tengo que buscar estos pasos, ¿no? Estas metodologías, estas estrategias para llegar a tal lugar, ¿no? Y que, bueno, dentro de esto tan cuadrado, digamos, tan frío, tengo que encontrar también o tengo que planear también esas influencias de lo externo, ¿no? Porque no solamente es en lo que yo tengo, digamos, alcance, sino hay cosas externas que en ocasiones nos, am, nos cambia la planeación, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que nos organizamos, ¿no es cierto? Claro que nos organizamos para obtener el mejor resultado posible, ¿no? Para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Y bueno, eso es en este sentido lo frío. Yo les comentaba, me parece, creo que a ustedes, o no recuerdo si fue a ustedes o al grupo de al segundo grupo que tengo con la misma materia, em, que por eso es que en este sentido administrativo de la planeación podemos ser muy buenos planeando, ¿no? Llevando todas las normas y reglas y todo lo necesariamente estricto para hacer una excelente planeación en este sentido administrativo, pero que quizás mis estudiantes no van a alcanzar lo deseado, porque en realidad yo estoy planeando para quedar bien con un superior, no para integrar los conocimientos a pues a mis educandos o a mis discentes, ¿no? En ese sentido, frío es la administración, ¿no? En el sentido de lo educativo que estamos haciendo. Ahora, para que esta administración se vuelva humana, se vuelva educativa, se vuelva apasionante,
precisamente tenemos que hacer lo que decía su compañera Joana, amar lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, lo que dice también, en este sentido frío, lo que dice su compañera Gise, debemos de tener los supuestos teóricos, los epistémicos, las habilidades tecnológicas, el conocimiento, las metodologías, las didácticas, ¿no? Que es algo, digamos, que se debe de hacer de forma fría, ¿no? Es decir, lo tenemos de forma fría, pero es ahí en ese proceso donde nosotros vamos a administrar estos recursos educativos y entonces ahí es donde vamos a meter el arte, ¿no? La pasión por lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese aspecto, es cierto, tenemos a la administración como ciencia porque, ya lo dijimos, se desarrollan técnicas, se tiene conocimientos teóricos, epistemológicos, ahora habilidades, digamos, tecnológicas, ¿no? Y además es algo que se aplica en la vida real, ¿no? En contextos reales. Y en ese sentido, la administración sí que es una ciencia, ¿no? Sí que es una ciencia, que es una ciencia. ¿Por qué? Porque se relaciona con estos hechos, con estos objetos o con estos fenómenos, ¿no? Y que además, pues el trabajo de la administración es precisamente sistematizar el proceso para que eventualmente tengamos los mejores resultados. Y en esta sistematización del proceso de la aplicación de todos los recursos, alguien decía por aquí, dice, la administración nos brinda los recursos y la forma de poder usarlos o de poder administrarlos, ¿no? En ese sentido, sí podemos decir que la administración es una ciencia. Ahora, si lo bajamos a la administración educativa, bueno, también tiene recursos, también tiene métodos, también tiene, busca alcanzar un objetivo, una meta, es decir, también es una ciencia porque además se apoya de otras ciencias dentro de este campo en el que estamos trabajando, ¿no? Es decir, con estas relaciones con los hechos y objetos o fenómenos, ¿no? Y además de que la administración pues la ponemos en estructura, ¿no? La estructuramos en forma de datos y de conocimientos propios, ¿no? Además de que estos datos y conocimientos deben de ser coherentes, ¿no? Y hacen énfasis, como ya lo decíamos, en estos fenómenos reales. Y entonces ahora imaginémonos esta administración educativa como la planeación que estamos haciendo, ¿no? Es decir, yo tengo ya un documento sistematizado que tiene inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Tiene estos tres aspectos y dentro de estos tres aspectos yo ya tengo datos específicos en cada uno de ellos que me van a permitir servirme como guía para implementarlos o para aplicarlos en precisamente mi praxis educativa, ¿no? Ahora, depende de nosotros, entonces, buscar en ese sentido frío, esta aplicación divertida, ¿no? Este algo que haga que el otro se interese o ponga la atención con respecto a lo que estoy compartiendo, ¿no? Y en ese entendido, lo que tenemos que hacer es precisamente buscar los recursos, buscar la metodología, buscar las estrategias, buscar los juegos, los dibujos que se van a pintar, es decir, todo lo que me va a servir para que el conocimiento quede realmente significativo en, eh, en nuestros estudiantes, ¿no? Claro, dentro de estos recursos que yo voy a usar,
también voy a usar la aplicación de los mismos, y para la aplicación de los mismos le llamamos la técnica, es decir, la forma en la que yo voy a intentar aterrizar esos conocimientos con los alumnos o con las alumnas. Ahora, ya nada más para ir acotando. 1. Comprendemos que la administración como tal es aquella que me permite alcanzar o administrar, válgase la redundancia, todos los recursos que tengo dentro de mi empresa para obtener una rentabilidad más alta, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo educativo es lo mismo, buscar todos esos recursos, todas esas estrategias que me permitan alcanzar la rentabilidad más alta, ¿no? ¿Y cuál es nuestra rentabilidad que queremos alcanzar en este sentido administrativo, ¿no? A nivel micro, precisamente la calidad educativa de mis educandos o de mis discentes, ¿no? Es decir, que ellos aprendan de la mejor manera, ¿no? De maneras divertidas, ¿no? Gracias a esta proposición artística, o gracias a esta forma de yo ver la educación en el sentido de que le dedico tiempo para que se vuelva un arte, ¿no? Y la diferencia entonces con la administración educativa como ciencia a niveles más macros, no debería de cambiar mucho, sin embargo hay cambios significativos dentro de las mismas, ¿no? Es decir, ahí ya no hay tanto digamos, esta forma de hacerlo como arte, en el sentido de buscar estrategias que sean divertidas sino ahí el arte en este sentido se convierte entonces en la forma efectiva de que la administración educativa se lleve a cabo en todos los aspectos propuestos, ¿no? No sé si me explico aquí. Es decir, es una ciencia, la administración educativa es una ciencia a nivel de dirección, gracias a que el director se ha comprometido, o también le gusta a él esta administración educativa, y dentro de la administración educativa hay este proceso de gestionar cosas, y entonces se ha vuelto un arte porque todo lo que él propone o todo lo que ella quiere para la institución lo hace con tal maestría, lo hace con tal arte, lo hace con tantas estrategias, ¿no? Con tanta pasión, que todo lo consigue, ¿no? Entonces ahí, en este sentido de arte, ya es más individual, ¿no? Es decir, ya no es tan colectivo como el que estamos viendo nosotros con respecto a la aplicación del conocimiento dentro de los espacios educativos. Es cierto que el director es parte de esos espacios educativos, pero que su función precisamente es más de administrar, ¿no? No es de administrar en este sentido frío de los recursos financieros, los recursos económicos, bueno, los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos, ¿no? Y entonces también puede ser un arte, ¿no? En ese sentido, pero el arte está en el administrador en sí, ¿no? Porque a lo mejor él dice, es que yo necesito pizarrones interactivos. Pues voy a buscarlo porque quiero que mi escuela tenga eso, ¿no? Y entonces hace gestión, hace propuestas, es decir, es tan persistente, le gusta lo que está haciendo, que finalmente lo consigue, ¿no? Y en ese sentido también puede ser un arte. Ahora, en otros sentidos más elevados, por ejemplo, ya en los sentidos estatales y federales, quizás también podríamos visualizar este arte dentro de la administración educativa, que ya nos queda claro que es una ciencia por todo lo que ya dijimos, ¿no? En el sentido de que a nivel federal o a nivel estatal
se propongan ciertos diseños instruccionales donde la finalidad última sea precisamente alcanzar la calidad educativa de los o de las discentes, ¿no? En ese sentido también puede ser un arte, ¿no? Porque quizás hay una persona que ha propuesto esto en el sentido de administrar la educación, que ha propuesto esto, y para que esto funcione, pues lo que tiene que hacer es una investigación, ¿no es cierto? Y entonces es tal su pasión que no importa irse todo un año de viaje en todos los espacios de educación en nuestro territorio o en nuestro espacio estatal, ¿no? Es decir, que se va a todas las sierras y entonces pregunta y ve, observa qué es lo que hace falta, ¿no? Cuáles son las materias, digamos, en este ámbito de primaria, ¿no? Y entonces se va a todas las primarias, está en las primarias, ve qué es lo que necesita la institución, es decir, está haciendo eso de administrar una ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tomar ese conocimiento teórico, esos planteamientos epistémicos, ese uso de las tecnologías, esas técnicas que ya sabe, ¿no? Y entonces las va a recopilar en evidencia, ya sea evidencia en video, evidencia en audio, evidencia en anotaciones, evidencia en fotografía, ¿no? De lo que hace falta para precisamente hacer un diseño de el nuevo plan de estudios, al menos en el estado con respecto a eh, la educación primaria, ¿no? Y entonces ahí sí se puede llamar también un arte porque se está apasionando por lo que está haciendo, ¿no? Y eventualmente quizás eso puede llegar a lo administrativo y de lo administrativo ser otra vez compartido a las comunidades, pero ya en este sentido de pasión o en este sentido de arte, ¿no? Que el investigador o la investigadora hizo con respecto a lo educativo en nuestro estado, ¿no? Claro, eso es un sueño utópico, ¿no? Es algo que quisiéramos que pasara, pero más o menos para que viéramos la diferencia de los tres niveles, digamos, con respecto a la administración educativa y a este concepto de arte que finalmente es precisamente lo que decía su compañera Joana y también antes lo mencionaba Avi en este sentido de apropiarse de que el arte sí es importante, ¿no? Y en este sentido de que Joana decía de que debemos amar lo que hacemos, en ese aspecto la importancia del arte en la administración educativa. Bien, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran aportar. ¿No? No, profe, creo que no. Ok, No le ok, No, Lick. ok, muchas gracias. Bueno, entonces creo que queda muy claro que tenemos la administración educativa como una ciencia, pero en este sentido, en los diferentes niveles, ojalá y en todo se aplicara esta pasión o este arte, ¿no? Con respecto a lo educativo. Nosotros como docentes sí vamos a tener la posibilidad de ser apasionados en este sentido educativo, ¿no? Y bueno, también necesitamos llevar a la administración educativa como ciencia, ¿no? Es decir, llevar todos esos pasos, esas metodologías, esa sistematización para que eventualmente podamos alcanzar mejor nuestros objetivos educativos que eh, espero yo que sean la calidad de la educación. Bien, yo le voy a dejar ahí. Si no tienen algún otro comentario, alguna otra acotación, les comento su trabajo de
de la siguiente clase, ¿les parece? ¿Qué sería? Sí, listo. Ok, ¿qué sería la sesión 6? ¿No? Sería la sesión 6, es la 2.3 y ahí entonces ya hablaríamos un poquito de lo que estaba comentando su compañera Gise, que es la noción de paradigma de Thomas Kuhn, ¿no? La noción de paradigma de Thomas Kuhn. Y realizarían una nube de ideas o una nube de palabras, ¿sale? Bueno, no sé si está bien o los repito. No, sí, sí está bien. Ok. Está bien, profe. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Pues nada, qué bueno que están aquí. Un saludo muy fuerte y fraternal. Y nos veríamos en las siguientes clases del día de, pues creo que mañana. Nos vemos entonces, cuídense mucho.